Hola, buenos días. Hoy vamos a seguir hablando del tema del suelo. En temas anteriores estábamos hablando sobre la composición del suelo y hemos visto que la mitad del volumen del suelo está compuesto por partículas sólidas y la otra mitad está compuesto por poros, de los cuales la mitad está compuesta por agua y la otra mitad está compuesta por aire. En este tema hablaremos sobre este componente muy importante que es el agua. No todo el agua que hay en el suelo está disponible para las plantas, porque alguna de esta agua podría estar tan fuertemente retenida que las raíces no van a poder acceder. El agua es muy importante para diversos procesos del suelo, como por ejemplo la formación del suelo, es importante para la erosión hídrica, la estabilidad estructural del suelo, y este recurso tiene mucha interacción con otros componentes en el suelo. Desde el punto de vista de la agronomía, el agua es importante porque el agua sirve para conducir los nutrientes desde el suelo hasta las diferentes partes de la planta y también sirve para conducir los productos de la fotosíntesis hacia las otras partes de las raíces. El agua es un elemento, un recurso, un compuesto muy importante para los procesos fisiológicos de la planta. La fase líquida del suelo se conoce como la solución suelo. Es en la solución suelo donde están disueltos los electrolitos, gases y diferentes compuestos orgánicos hidrosolubles. La solución suelo es el medio de donde las raíces obtienen sus nutrientes. Es el medio donde se dan equilibrios de disolución de los sólidos del suelo, y es muy importante que este medio tenga los nutrientes para las raíces. El agua representa una gran parte del volumen del peso, del peso del suelo. Se estima que entre un 60 a un 90% del peso de las plantas es agua. Dependerá obviamente de la edad de la planta, dependerá de la especie de la planta. Cuando la planta tiene abastecimiento adecuado de agua, se dice que tiene turgencia. La pérdida de turgencia puede resultar en marchitamiento. En este esquema se puede ver el corte de una hoja donde vemos el estoma, y a través del estoma sale el agua y entra CO2 al interior de la planta. La turgencia está relacionada con el proceso de la fotosíntesis. Si no hay suficiente agua en el suelo, los estomas se cierran. Si nos preguntamos cuánta agua se requiere para producir un kilogramo de arroz o un kilogramo de carne, la respuesta la podemos encontrar en esta tabla. Nos dice que, por ejemplo, para producir un kilogramo de arroz se producen 2.700 kilogramos de agua, es decir, 2.700 litros de agua. Para producir un kilogramo de carne de vaca se necesitan alrededor de 16.000 kilogramos o litros de agua. Un aspecto importante para considerar el tipo de alimento que uno consume. El agua es importante, como lo he mencionado anteriormente, para la transpiración, ayuda a refrescar las hojas. Es el solvente en el que los nutrientes se desplazan dentro de la planta. La mayor parte del agua absorbida por las plantas es tomada directamente del suelo a través de las raíces y transporta los carbohidratos en el floema. El agua podría estar en cantidades inadecuadas, por ejemplo, cuando hay demasiado poco o cuando hay demasiada agua. Cuando hay demasiada poca agua en el suelo, puede ocurrir marchitamiento. Puede haber un marchitamiento permanente de la planta. El estrés de agua o estrés hídrico debilita a la planta. Vamos a ver
que la planta presenta este aspecto de pérdida de turgencia. Por el contrario, cuando hay demasiada agua, es decir, cuando todos los poros están llenos con agua, y esto provoca condiciones anaeróbicas. ¿Okay? En este caso, el oxígeno no está disponible para las raíces y las plantas pueden mostrar, al igual que cuando hay demasiada poca agua, pueden mostrar síntomas de marchitez. Para el desarrollo normal de las plantas, entonces hay que mantener niveles adecuados de humedad en el suelo. La disponibilidad de agua para las plantas está relacionada al movimiento del agua hacia el suelo y fuera de ella, así como las fuerzas que la retienen. El ciclo hidrológico se refiere al movimiento general del agua, desde el agua que se evapora desde la superficie, ya sea del suelo o de los océanos o cualquier otro cuerpo de agua, luego la condensación en la atmósfera, luego la precipitación y cuando llega a la superficie del suelo, la infiltración, la escorrentía. El ciclo hidrológico se refiere al movimiento del agua entre los diferentes componentes del sistema terrestre. Se estima que cada día se evapora más de 1000 kilómetros cúbicos de agua de la Tierra y los océanos. El vapor de agua se condensa y se convierte en gotitas de líquido en la atmósfera que componen las nubes y finalmente vuelve a caer sobre la superficie de la Tierra en forma de lluvia, granizo o nieve. La precipitación, como conocemos, es variable y determina la cantidad de agua que se infiltra en el suelo. Puede ser una parte de esta agua de precipitación puede ser interceptada por la vegetación y la otra parte llega, si es que hay suficiente precipitación, a la superficie del suelo. El agua de precipitación que cae al suelo se distribuye por escorrentía superficial o por escorrentía subterránea. Otro componente del ciclo hidrológico es la evapotranspiración, que está compuesto por dos partes, que son la transpiración de las plantas y la evaporación de las plantas y el suelo. La escorrentía es mayor en las partes altas, en las partes con alta pendiente, lugares inclinados, y va a estar también influida por la capacidad de retención que tenga ese suelo. El agua almacenada en el subsuelo forma los llamados acuíferos. Los acuíferos son reservorios de agua subterránea de diferentes magnitudes que con un uso adecuado pueden representar una fuente importante de agua en el suelo. En algunos lugares del mundo se usa esta agua que está en los acuíferos para cultivar grandes áreas. Esto ocurre normalmente en lugares con poca precipitación, como son los lugares áridos. La molécula del agua está compuesta por un átomo de oxígeno y dos átomos de hidrógeno. Entre los átomos de hidrógeno hay una separación de 105 grados centígrados. El átomo de oxígeno es más electronegativo que el átomo de hidrógeno. El oxígeno tiende a atraer los electrones del enlace de covalente. Por ello, el oxígeno posee una carga parcial negativa en el extremo de la molécula y en cada átomo de hidrógeno hay una carga parcial positiva. Estas características de que el agua tiene un lado positivo y un lado negativo hacen que el agua sea una molécula polar. Pero la molécula en sí, la molécula de H2O, no tiene carga, sino que no tiene una carga neta. El hidrógeno tiene un solo electrón, el oxígeno tiene 6 electrones en su última capa. Para ser estable la molécula de H2O comparten los electrones.
Entonces el hidrógeno está unido al oxígeno a través de un enlace covalente y asimismo las moléculas de agua se pueden unir con otras moléculas de agua a través de estos enlaces que se conocen como los puentes de hidrógeno. La polaridad hace que las cargas no están distribuidas igualmente, pero esta característica de polaridad del agua es muy importante en su comportamiento en el suelo, como vamos a ver más adelante. Los enlaces de hidrógeno explican la ocurrencia de dos fuerzas que son responsables de la retención y movimiento de agua en los suelos. Aquí tenemos en juego dos fuerzas que son la cohesión, la atracción de moléculas de agua por otras moléculas, y la adhesión, que es la que algunas moléculas de agua son retenidas en la superficie del suelo. Es decir, que las moléculas de agua se unen a diferentes tipos de partículas como son los sólidos del suelo. La cohesión y la adhesión muy importantes para el movimiento del agua en el suelo. Los fenómenos de adhesión y cohesión permiten la acción solvente del agua con gran beneficio para las plantas, ya que de esta manera el agua retenida puede contener en solución los diferentes elementos para las plantas. La tensión superficial es otra propiedad del suelo. Indica que las moléculas de agua que están en la superficie forman enlaces más fuertes, es decir, que se unen con más fuerza. Debido a este fenómeno, debido a que las moléculas que están en la superficie del agua se unen con más fuerza entre sí, provocan esta tensión superficial. La tensión superficial contribuye al fenómeno de la capilaridad, que determina cómo el agua se mueve y es retenido en el suelo. La capilaridad es el movimiento del agua en contra de la gravedad, es decir, movimiento hacia arriba. En el suelo, las fuerzas de cohesión y adhesión originan la tensión superficial, como lo he dicho antes, la que favorece el movimiento capilar del agua y la retención de los poros del suelo. En este esquema podemos ver dos suelos que tienen diferente tamaño de poros. Tenemos un suelo, por ejemplo, podría tener arena fina, que tiene poros más pequeños, que aquel suelo que tiene arena grueso, que tiene poros muchísimo más grandes. En el suelo que tiene los poros más pequeños, vemos que el ascenso del agua es más alto. En cambio, en aquel suelo con poros muy grandes, el ascenso del agua es menor. ¿Cómo sucede esto? Por adhesión, los sólidos retienen las moléculas de agua en su superficie. Por cohesión, en cambio, las moléculas de agua se unen uno con el otro, lejos de la superficie de los sólidos. Es decir, vemos un aspecto de que el agua va subiendo, va trepando por los poros del suelo, gracias a estas dos fuerzas, que son la adhesión y la cohesión. Ambas fuerzas hacen posible que los sólidos del suelo puedan retener agua y controlar su movimiento. El ascenso del agua depende del diámetro del tubo. En este caso va a depender del tamaño de los poros. La regla es: a menor radio, mayor será la altura. A menor tamaño de poro, mayor será la altura al cual el agua ascienda. Existen varias estimaciones, aproximaciones para obtener la altura que logrará ascender el agua. Aquí tenemos una fórmula que dice que la altura es igual la altura es la altura al cual llega el agua, que llegará el agua, es igual a 0.15 dividido entre R. R es el radio del tubo, en este caso del poro. Por ejemplo, si hacemos un cálculo estimado de la altura al cual llegará un suelo que tenga arcilla y que tenga poros de un diámetro de 0.08 milímetros, estas unidades, por cierto, tienen que estar expresados en centímetros. Es decir, 0.08 milímetros equivale a 0.008 centímetros. Haciendo
la sustitución en la fórmula, es decir, dividiendo 0.15 entre 0.008 centímetros, obtenemos una altura de 18.8 centímetros. De un suelo que tenga este diámetro de 0.08, el agua podría llegar aproximadamente a este valor, 18.8 centímetros. Nuevamente, aquí tenemos en esta ilustración diferentes tamaños de poros. En los poros más grandes, de diámetro más grandes, el agua apenas logra subir una cierta distancia. En cambio, mientras más fino es el diámetro del tubo, el agua logra ascender mucho más alto. En este otro gráfico podemos ver cómo es la relación del ascenso del agua y a medida que pasan los días. En el suelo arenoso vemos que el ascenso del agua es rápido, en pocos minutos, pocas horas. Sin embargo, a partir de ahí, después de eso, el ascenso ya no sigue, sino que hasta ahí llegó. En cambio, podemos decir que en un suelo de textura mucho más fina, como son las arcillas, a medida que pasan los días, el agua continúa ascendiendo. ¿Por qué? Porque los poros son muy pequeños. Vemos que al inicio el ascenso es lento. El ascenso es lento por los poros del suelo arcilloso, pero a medida que pasa el tiempo, el ascenso continúa. Al final resulta que en el suelo de textura fina, como son las arcillas, el ascenso va a ser mucho mayor que en aquel suelo que tiene una textura arenosa. El movimiento del agua no solamente es vertical, sino que también es lateral, como vemos en este dibujo, que el agua se mueve hacia diferentes lados del suelo. En este otro dibujo, en nuestra imagen, podemos ver que que el agua está ascendiendo a partir del nivel freático del agua hacia arriba. Entonces, en un suelo de textura fina vamos a tener el ascenso del agua hasta alturas más elevadas que en un suelo que tenga textura arenosa. Las moléculas de agua están fuertemente atraídas a los minerales del suelo y la materia orgánica del suelo debido a la adhesión. Las moléculas de agua también están fuertemente atraídas una con otra debido a las fuerzas de cohesión. Es decir, ambas fuerzas en el suelo actúan para retener y para favorecer el movimiento del agua en el suelo. Los suelos retienen una lámina o una capa delgada de agua. Esa capa a su vez retiene otra capa de agua. Mientras más nos alejamos de la partícula del suelo, más débil será la fuerza con la cual el agua es retenida. En esta ilustración podemos ver la partícula del suelo, y aquí tenemos las diferentes capas del agua. Esta lámina de agua que está más próxima al sólido del suelo está retenido con más fuerza que aquella lámina que está más alejada de la partícula del suelo. Entonces el agua siempre tiende a fluir de lugares húmedos a lugares secos. Las raíces absorben agua, si necesitan más buscan en áreas circundantes. Por eso es que en algunos lugares, si algunas plantas, sus raíces, si hay suficiente agua, no van a esforzarse mucho para crecer, porque ya tienen suficiente agua en ese lugar. En condiciones secas, el agua fluye lentamente y solo fracciones de centímetros, así que las raíces tienen que tener una buena distribución. En este dibujo podemos ver diferentes especies de plantas que tienen diferentes profundidades radiculares, digamos, especies que pueden tener hasta 1,5 metros o más, y otras especies que son más pequeñas. Entonces, cada especie está adaptada por eso a crecer en diferentes medios con diferente cantidad de agua. Sin embargo, si el suelo está seco, se esforzará, desarrollará más raíces para explorar mayor volumen de suelo buscando agua.
En cuanto a la nomenclatura de retención del agua en los suelos, el potencial de agua se escribe con la letra griega psi, se refiere a las fuerzas que retienen el agua en los suelos. Aquí en esta ilustración podemos ver desde el cambio desde un suelo seco hasta un suelo húmedo. En el suelo seco, por ejemplo un suelo seco al horno, vemos que no se observa agua en la superficie de los sólidos. En un suelo seco al aire tiene una lámina delgada de agua en su superficie, y en la capacidad de campo vemos que el contenido de agua es mayor. Sin embargo, también tenemos que este suelo que está a capacidad de campo tiene aire en sus poros. En el cambio, en un suelo totalmente húmedo, en un suelo saturado, vemos que el total de los poros está ocupado por agua. El potencial de agua, como he dicho, se escribe con la letra griega psi, se escribe como un número negativo. ¿Por qué? Porque el agua es retenida por el suelo. Es decir, es más difícil de moverlo comparado con el agua que estuviese libre. Por ejemplo, el agua de un estanque. El potencial se refiere al trabajo que debe ser realizado para extraer el agua de las partículas del suelo. En este dibujo podemos ver un suelo que tiene muy poca agua, digamos un 10% de agua, nos costará ejercer una mayor succión para extraer la poca cantidad de agua que hay en este suelo. En este otro suelo, que tiene un poquito más de suelo, como por ejemplo un 30%, nos costará un poco menor esfuerzo. En otro suelo que tenga ya un mayor contenido de humedad, como que el volumen del suelo tenga como un 55% de agua, es decir, en este suelo nos va a llevar menos esfuerzo extraer el agua del suelo. En otro ejemplo, para entender mejor, aquí tenemos otro dibujo en que muestra la fuerza que sería necesaria para extraer ese agua del suelo. Aquí tenemos el suelo húmedo, podemos entender como una presión que hay que ejercer para extraer el suelo con un émbolo, por ejemplo, haciendo presión o haciendo una succión. Es la cantidad de trabajo que nos costará para extraer este agua que está retenida en el suelo. El potencial de agua es la medida del estado de energía del agua en el suelo. Perdón. Es importante debido a que refleja cuán fuerte deben trabajar las plantas para extraer el agua del suelo. Porque como he dicho al inicio de esta presentación, el agua podría estar tan retenida que las plantas, que las raíces no podrían acceder a esta agua. Las unidades de medida del potencial de agua son normalmente en bares, atmósferas y pascales. Aquí están las equivalencias. Un bar es igual a 100 kilopascales. El kilopascal es una unidad muy utilizada cuando trabajamos con el potencial del suelo. Un bar igual a 100 kilopascales, o dicho de otro modo, un kilopascal es igual a 0.01 bares. El potencial de agua son potenciales negativas, es decir, representa la succión o la tensión. El agua fluye desde un alto potencial a una zona de menor potencial. Okay. Es decir, el agua fluye desde una zona menos negativa hacia una zona más negativa. Por ejemplo, si tenemos dos zonas del suelo que tengan los siguientes valores: una zona que tenga que el agua esté retenido a menos 10 kilopascales, y otra zona que esté retenida a 100 kilopascales. ¿Cómo fluirá el agua? El agua fluirá entonces de una zona que está a menos 10 kilopascales a una zona de menos 100 kilopascales. De una zona menos negativa a una zona más negativa. Desde el punto de vista de la extracción del agua por las plantas, tanto o más que el contenido de humedad del suelo, interesa conocer la energía a la cual está retenida esta agua por ese suelo. El agua del suelo está sometida a la acción de factores que tienden a retenerla, que tienen presión, o a expulsarla,
El agua del suelo está sometida a la acción de factores que tienden a retenerla, que tienen presión negativa, o a expulsarla, que tienen presión positiva. La suma algebraica de estos factores es el potencial total del agua. El potencial total del agua está compuesto por varios componentes, que son el potencial mátrico, el potencial gravitacional, el potencial de presión y el potencial osmótico. Ahora veremos cada uno de estos. La suma de estos cuatro representa el potencial total. El potencial mátrico el potencial mátrico se presenta en suelos no saturados, es decir, en aquellos suelos que están saturados, cuyos poros están llenos de agua, no tendremos potencial mátrico. El potencial mátrico se debe a los mecanismos de retención de agua en el suelo. Su valor siempre es negativo, ya que la presión que origina se opone a la extracción de agua del suelo. Cuanto más seco está un suelo, más bajo es el potencial mátrico y más será la presión necesaria para extraer el agua de ese suelo. Esto es muy importante recordar. Cuanto más seco está un suelo, más bajo es el potencial mátrico. Si consideramos estos ejemplos de los poros, por ejemplo, aquí tenemos varias representaciones. En este caso, primer caso, tenemos un modelo de lámina de agua. A medida que el agua se seca, la lámina de agua sobre la partícula del sólido es mucho menor. Fíjense que aquí, primero, sobre la partícula del sólido hay una lámina más gruesa de agua, pero a medida que se va secando al suelo, esa lámina va disminuyendo en grosor. En otro ejemplo, tenemos un modelo cilíndrico. Al inicio, los micro y los macroporos están llenos de agua, pero a medida que se va secando al suelo, vemos que el agua en los microporos continúa retenida, pero en los macroporos ya se drenó. Finalmente llegará un momento en que tanto los microporos como los macroporos estarán sin agua, estarán secos. En otro modelo, digamos de modelo angular de poro, en donde los poros del suelo sean angulares, a medida que el suelo se seca, a medida que el suelo se va secando, queda siempre un poco de agua en las esquinas de este poro irregular. El potencial osmótico. El potencial osmótico se refiere a la atracción del agua del suelo por parte de los iones y los solutos que están en solución. La presencia de grandes cantidades de sales solubles resulta en potenciales osmóticos que reducen el potencial del agua. Esto hace que para las plantas absorber agua sea más difícil, aun cuando exista agua en el suelo. Esto se conoce como la sequía fisiológica. ¿Qué quiere decir esto? Que quiere decir que las sales que existen en el suelo podrían retener el agua con tanta fuerza que no podría esta agua estar disponible para las raíces de la planta. Y en este caso podríamos tener el fenómeno conocido como sequía fisiológica. El valor del potencial osmótico siempre es negativo, al igual que el potencial mátrico, como hemos visto anteriormente. Si en la solución existen solutos, el agua se juntará alrededor de los solutos y reducirá la libertad que tiene el agua de moverse. Aquí vemos en este dibujo que el agua fluye donde el agua es más pura hacia una zona donde hay agua con solutos. El agua siempre sigue el soluto. El agua fluye desde una zona más pura hacia una zona menos pura. A más sales, menor el potencial osmótico, más negativo. En suelos salinos, el potencial en la solución del suelo podría ser menor que dentro de las células de la raíz, impidiendo la habilidad del agua para pasar a la planta. En esta imagen podemos ver un suelo con sales. Estas sales retienen el agua con tanta fuerza que impiden que el agua entre a la raíz de la planta. El otro potencial del suelo es el potencial gravitacional. Esto se refiere al trabajo requerido para arrastrar el agua hacia abajo como respuesta a la gravedad. Este tipo de potencial solamente aplica al agua
gravitacional. El valor que tiene el potencial gravitacional siempre es positivo. El cuarto potencial es el potencial de presión. Este aparece solamente en suelos saturados y se debe a la presión ejercida por el agua que satura el suelo sobre un punto de referencia. Su valor siempre es positivo, siendo nulo en suelos no saturados. Entonces podemos concluir que en cuanto al potencial mátrico y al potencial de presión son mutuamente excluyentes, es decir, que no pueden existir juntos al mismo tiempo. En un suelo saturado el potencial mátrico no existe, es cero, y en cambio el potencial de presión sí existe, tiene un valor positivo. En un suelo no saturado, por ejemplo en un suelo semiseco, el potencial mátrico sí existe, tiene un valor muy negativo. Cuanto más seco el suelo, el potencial mátrico es más negativo. En cambio, en el potencial de presión no existe. El agua que está retenido en el suelo se puede expresar o se puede representar gráficamente a través de las curvas de retención de humedad. Para un mismo contenido de humedad, los distintos suelos retienen el agua con distinta energía, es decir, la relación de humedad-potencial mátrico varía para cada tipo de suelo. La representación gráfica de esta relación se conoce como curva característica de humedad o curva de retención de humedad. La textura influye en la capacidad de retención de agua del suelo. Eso está claro, eso lo hemos visto en las prácticas, que en un suelo arenoso el agua fluye rápidamente, es decir, que la arena no es buena para retener agua. En cambio, en un suelo de textura fina, como la arcilla, el agua es retenida mucho más. Además de la textura, en la retención del agua por parte del suelo influye también el tipo de partículas que tenga el suelo, el tipo de minerales que tenga el suelo. En cuanto a la textura, la arena, recordemos el área superficial. Un gramo de arena gruesa se estima que tiene un área superficial de 1000 centímetros cuadrados. En cambio, un gramo de arcilla tendrá un área de alrededor de 800 metros cuadrados de área superficial, suficiente como para cubrir el área de un campo de fútbol. En cambio, con el área superficial de las arenas solo lograremos cubrir el área del tamaño de una mesa. Este es un gráfico que hemos visto ya en temas anteriores también. Se refiere al área superficial, mismo volumen, pero si este volumen inicial lo dividimos en muchos pedazos, vamos a ver que al final el área superficial de ese volumen es mucho mayor, porque al haber dividido ese volumen en muchos pedazos y al sumar el área de cada pedazo, el área superficial de cada pedazo, encontramos que es muchísimo mayor el área superficial que el del volumen inicial cuando era una pieza entera. Las arcillas presentan además cargas negativas que se unen al polo positivo de las moléculas de agua, estableciendo puentes de hidrógeno. En este dibujo podemos ver la superficie de una arcilla que presenta cargas negativas, y tenemos la molécula de agua, que tenemos el oxígeno, que tenemos los hidrógenos. El lado positivo del agua es el hidrógeno, que se une a los sitios negativos de las partículas del suelo. En el suelo arcilloso, la variación del potencial mátrico es paulatina, mientras que en el arenoso, cuando la humedad baja de un cierto valor, se produce un cambio brusco que corresponde al paso de macroporos a microporos. ¿Qué quiere decir esto? En este dibujo podemos ver la relación del contenido de humedad y el valor del potencial mátrico. ¿Qué sucede en los suelos de textura arcillosa? Vemos que a medida que el suelo aumenta en contenido de humedad, el descenso del valor del potencial mátrico es gradual hasta que con mayor contenido de humedad en el suelo, el potencial mátrico se hace nulo.
En cambio, el comportamiento en el suelo arenoso es muy diferente. Vemos que al inicio, cuando el suelo está seco o que tiene muy poca agua en el suelo, el potencial mátrico de este suelo arenoso es elevado. Sin embargo, cuando con un poco de aumento de humedad, el descenso del potencial mátrico es brusco. Es decir, como decíamos anteriormente, hay un cambio brusco que corresponde al paso de los macroporos a los microporos. Lo mismo podríamos decir con la estructura del suelo. En un suelo con buenos agregados, es decir, podría tener un comportamiento algo similar al suelo de textura arenosa, porque los agregados, recordemos, son pellets que pueden tener tamaños grandes. Entonces, al inicio, en los suelos con buena estructura, con suelos, por ejemplo, de estructura granular, hay al inicio, cuando el suelo está seco, el potencial mátrico es elevado, pero al aumentar un poco hay un descenso del potencial mátrico. El mismo potencial mátrico, si un suelo podría tener el mismo potencial mátrico, pero diferente contenido de humedad. Ambos tienen, en estas representaciones vemos que en ambos tiene el mismo grosor. Estas son las partículas sólidas del suelo y tenemos la lámina de agua. En ambos casos, tanto en el suelo arenoso como en el suelo arcilloso, hay el mismo grosor de agua. Y las partículas retienen en ambos casos a menos 10 kilopascales. Pero en el caso de la arena vemos más aire y en el limo menos aire. Y está muy claro que en el limo es notorio que hay más agua que retiene, porque al ser de un tamaño más pequeño, estas partículas del limo retienen mucha más agua sobre su superficie. Los suelos con buena estructura tienen una mayor porosidad y por tanto a saturación, es decir, cuando están llenos de agua contienen más agua. Cuando el potencial mátrico se aproxima a saturación, el efecto de la estructura domina sobre el de la textura y lo contrario ocurre para suelos secos. La velocidad de drenaje según la textura. ¿Qué sucede con el pasar del tiempo con la humedad del suelo? Esto va a depender de la textura del suelo. Obviamente va a depender de la textura del suelo. Aquí tenemos en este gráfico, en el gráfico superior, para un suelo de textura franco-arcillosa. Vemos que el contenido de humedad es elevado al inicio, por ejemplo, cuando el momento que dejamos de regar, la humedad del suelo es elevada. Sin embargo, a medida que pasan los días, vemos que el contenido de humedad en este suelo franco-arcilloso continúa siendo mayor comparado a un suelo de textura arenosa, donde es menor el contenido de humedad. Eso es lo que sucede. Es decir, que los suelos arenosos drenan más rápidamente que en suelos que son de textura más fina. ¿En cuál tipo de textura de suelo se infiltra más rápido? En estos tres dibujos podemos ver un suelo de textura arenosa, un limoso y un suelo arcilloso. Para un mismo lugar, para un mismo sitio, si tenemos diferentes tipos de suelo con diferente textura, vemos que en el suelo de textura arenosa el agua se infiltra mucho más rápido. En cambio, en aquel suelo de textura fina, como la arcilla, la tasa de infiltración es mucho menor. En estos suelos podríamos tener el riesgo de tener escorrentía, lo cual a su vez podría provocar una mayor erosión dependiendo de otras características del suelo. Entonces, en un suelo de textura arcillosa, la tasa de entrada de agua en el suelo es mucho más lenta. En general, el agua líquida del suelo se puede clasificar en varios tipos. Podemos decir agua higroscópica es el agua absorbida por los sólidos del suelo. Es aquella agua absorbida por la superficie del sólido. Tenemos otro tipo de agua, que es el agua capilar, que es el agua viscosa. El agua gravitacional es el agua o también conocida como agua libre, es el agua que fluye libremente por los poros del suelo debido a la acción de la gravedad. Entonces aquí tenemos una interacción
de los sólidos y el agua del suelo. Tenemos varios componentes. Entonces recordemos siempre que el suelo es trifásica, que tiene, o que normalmente es trifásica, que tiene sólidos, tiene agua, tiene aire en los poros. Y esta agua, que puede estar en diferente cantidad en el suelo, es retenida por los sólidos del suelo con diferentes fuerzas. Hablemos brevemente sobre estos tipos de agua que acabo de indicar. El agua higroscópica se extrae por secamiento al horno. Normalmente se seca al horno durante 48 horas a 105 grados centígrados. Esta agua higroscópica no está disponible para las plantas porque está retenida con una mayor fuerza. Este tipo de agua es un agua que está retenida por adhesión. Y aquí vemos en este dibujo una planta que, aunque pueda que en el suelo haya agua, pero no está disponible para las raíces, por lo cual la planta presenta síntomas de marchitez. El siguiente tipo de agua es el agua capilar. Este tipo de agua se extrae por secamiento al aire. La mayor parte de esta agua está disponible para las plantas. Puede haber alguna cantidad de esta agua capilar que no está disponible para las plantas, especialmente en aquellos suelos que sean arcillosos o que tengan un alto contenido de materia orgánica. Aquí en este dibujo vemos el sólido del suelo y las diferentes láminas de agua. Entonces se estima que este tipo de agua representa aquella capa que está entre 15 y 20, entre la capa 15 y 20. Y este tipo de agua es un agua de cohesión. El agua capilar es la fracción del agua que ocupa los microporos, los poros más pequeños. Hemos definido microporos como aquellos poros que tienen un diámetro menor a 0.075 milímetros o redondeando 0.08 milímetros. Esta agua se mantiene en el suelo gracias a las fuerzas derivadas de la tensión superficial del agua. Esta habilidad está directamente relacionada a la fuerza de adhesión y cohesión, es decir, hemos visto anteriormente que la tensión superficial está relacionada a las fuerzas con que las moléculas de agua se unen entre sí, y esto es muy importante para que el agua ascienda por los poros del suelo. Que tenemos en este dibujo la cohesión, la unión de moléculas entre sí, pero también la unión del agua a las paredes del poro. Estas dos hacen que el agua pueda ascender por los poros del suelo. El tercer tipo de agua es el agua gravitacional. Este tipo de agua no está disponible para las plantas, drena a través del suelo bajo influencia de la gravedad a través de los poros grandes. Los poros pequeños pueden retener agua contra la fuerza de la gravedad debido a la capilaridad. Haciendo un resumen de los tipos de agua y fuerza de retención de agua en el suelo, vemos que, como hemos visto, tenemos el agua gravitacional. El que acabamos de ver es un agua que fluye libremente por los poros. Es un agua que no está retenida, también llamada agua libre. Tenemos el agua capilar, que una gran parte de esta agua está disponible para las raíces, y el agua higroscópica, que es el agua que se seca al horno, que se seca al horno, que se remueve secando al horno. Además, hay otros términos muy importantes que debemos tomar en cuenta, que son los términos de capacidad de campo, el punto de marchite permanente. Aquí tenemos este término, capacidad de campo, es aquella agua, se define como aquella agua que está retenido a 0.3 bares o 0.3 atmósferas. El punto de marchitamiento permanente es aquella agua que está retenido por los sólidos del suelo con una fuerza de 15 bares o 15 atmósferas. Además tenemos complementariamente el coeficiente higroscópico, aquella agua retenida a 31 bares y secado al horno. El agua secado al horno estaría retenido alrededor de 10.000 bares. El agua disponible para las plantas es aquella agua que está comprendida entre la capacidad de campo y el punto de marchitez permanente. Esta región, esta agua entre ambos puntos, es el agua que está disponible para las raíces.
Entonces tenemos estos niveles críticos de agua en el suelo. Tenemos el, el agua secado que se elimina sacando al horno, el eh, agua retenida a punto de marchitamiento permanente y la capacidad de campo. Punto de capacidad de campo en este suelo, vemos que hay una parte de los poros que están con agua y otra parte que está con aire. Los microporos están llenos de agua y los macroporos tienen aire. Si tenemos esta condición, decimos que la humedad del suelo está a capacidad de campo. Normalmente, en términos prácticos, se dice que la capacidad de campo es la cantidad de agua que queda a los 2 días después de haber regado o después de 2 días de que ha ocurrido una lluvia pesada, una lluvia intensa. El agua gravitacional es aquella agua que está saturada, es aquella agua que se presenta en suelos saturados y es el agua que fluye libremente por los poros. La retención del agua por parte del suelo dependerá de la textura del suelo, como hemos visto anteriormente. Aquellos suelos de textura gruesa, como son los suelos arenosos, retienen muy poca agua, en cambio aquellos suelos de textura fina, como son los suelos arcillosos, retienen más agua. Y como he dicho anteriormente, el agua disponible para las plantas es aquella agua que está comprendida entre la capacidad de campo y el punto de marchitamiento permanente. Para diferentes tipos de textura, aquí tenemos el gráfico para en la curva inferior, la curva de punto de marchitamiento permanente, y en la curva superior tenemos la capacidad de campo. Entonces el área comprendida entre ambas curvas es el agua disponible. Vemos que la mayor disponibilidad de agua para las raíces se encuentra en aquella parte que corresponde a la sección de suelos francos. Si tuviésemos que elegir una textura de suelo donde nos brinde la mayor disponibilidad de agua para las raíces, sería un suelo de textura franca en esta región. Medida de contenido de humedad. El contenido de humedad de un suelo es medido de 4 formas. Pueden haber, y esto clasificados en 2 grupos: métodos directos, como es el método gravimétrico. Tenemos métodos indirectos, como son el uso de los tensiómetros o a través de la conductividad eléctrica y la radioactividad. Brevemente, a continuación, hablaremos sobre estos métodos. El método gravimétrico consiste en pesar el suelo húmedo y restar el peso de suelo seco al horno y dividir entre el peso de suelo seco al horno multiplicado por 100. En este ejemplo podemos ver si, por ejemplo, el suelo húmedo pesa 100 gramos, al sacarlo al horno a 105 grados centígrados durante 48 horas, se obtiene que se pierde 24.9 gramos. Es decir, que el suelo seco es de 75.1 de esos 100 gramos iniciales. Entonces hacemos la diferencia entre el peso de suelo húmedo menos el peso de suelo seco dividido entre el peso de suelo húmedo, y esto nos da un valor de 33.1%. Esa es la humedad gravimétrica. No confundir con humedad volumétrica, que hablaremos a continuación. Aquí este método es para la determinación de la humedad gravimétrica, es decir, humedad en términos de peso. La humedad volumétrica, que es otro tipo de humedad en el suelo, o una manera de entenderlo, la humedad del suelo, es igual a la humedad gravimétrica multiplicada por la densidad aparente. Aquí vemos el uso de la densidad aparente que vimos en el tema número 10, muy importante. Entonces, la humedad volumétrica es igual al porcentaje de humedad gravimétrica multiplicada por la densidad aparente. Fíjese que aquí es porcentaje de humedad gravimétrica. En un ejemplo, aquí tenemos, por ejemplo, el espesor del suelo a diferentes profundidades. Tenemos el peso de suelo húmedo, peso de suelo seco.
podríamos calcular el porcentaje de humedad gravimétrica dado o conociendo la densidad aparente para cada uno de estos suelos a estas profundidades. Podemos encontrar también la humedad volumétrica. Aquí tengo un pequeño error, aquí es humedad volumétrica. Este ejercicio se los dejo como tarea para que lo puedan resolver y que me lo puedan enviar a través del campus virtual. Otro término muy importante que tenemos que tomar en cuenta es la lámina de agua. La lámina de agua es la multiplicación de la humedad volumétrica por la profundidad del suelo. Aquí la humedad volumétrica, el valor que hemos calculado aquí, tiene que estar en términos de tanto por uno, no en porcentaje, sino en tanto por uno. Por ejemplo, en vez de decir 30%, aquí no pondré 30%, sino pondré 0.3. Eso es muy importante al momento de hacer los cálculos. ¿Qué nos indica la lámina de agua? Nos indica los centímetros de agua en relación al espesor o profundidad. Si por ejemplo la profundidad del suelo es de 15 centímetros y la lámina de agua me sale 5, quiere decir que de ese espesor de suelo de 15 centímetros, 5 centímetros corresponde a la altura de agua en ese suelo. Aquí tenemos otro ejercicio que también lo dejaremos para que ustedes lo realicen y me lo envíen en el campus virtual. Otra manera de medir la humedad del suelo son a través de tensiómetros, que son aparatos que miden la succión o fuerza que ejerce el suelo sobre el agua. En esta ilustración vemos un tubo que es parte del tensiómetro. Tenemos el tubo que tiene en la parte superior un medidor de presión, un medidor de vacío que se llama manómetro, y tenemos el suelo que está representado en color rojo. En la parte inferior del tensiómetro tenemos una cerámica porosa que permite el movimiento del agua. Esto tiene que ver con el estado o contenido de humedad en el suelo. Estos tensiómetros se pueden instalar a diferentes profundidades para medir gradientes hidráulicos y por tanto conocer la dirección de los flujos de agua en el suelo. ¿Cómo funciona? ¿Cómo se instalan estos tensiómetros? Estos tensiómetros, aquí tenemos el suelo, se hace un agujero con un bareno. Luego se remueve el bareno y el suelo y nos queda el agujero. Luego el agujero que nos queda se llena con agua. El agujero tiene que tener un tamaño un poquito menor que el diámetro del tensiómetro. Luego se coloca el tensiómetro en el agujero. La punta del tensiómetro tiene que pasar al suelo que no ha sido alterado, y entonces tiene que haber un buen contacto entre el suelo y el tensiómetro, especialmente en esta zona de la cerámica porosa. El tamaño de los tensiómetros puede variar. Hay tensiómetros desde 15 centímetros hasta 180 centímetros. Brindan valores precisos de la zona alrededor de donde han sido instalados. El agua del tubo pasa al suelo a medida que ésta se seca. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que el agua que está en el tubo del tensiómetro pasa al suelo a medida que este suelo se seca. La pérdida de agua crea un vacío que es medido por un medidor que se llama manómetro. Este instrumento que vemos aquí es un manómetro que sirve para medir el vacío en el suelo. La unidad de medida para tensiómetros es en centibares, que varía entre 0 y 100. Los números, la lectura que obtenemos en el manómetro nos indica que si el valor es 0, quiere decir que es un suelo saturado. Si el valor en el manómetro está entre 70 y 80, quiere decir que es un suelo seco. Y si es entre 25 y 35 centibares, estamos en un suelo que está a capacidad de campo.
Entonces, esto quiere decir que deberíamos mantener la humedad del suelo en este rango, entre 25 y 35 centibares, en las lecturas que obtenemos en el manómetro. Otro método de medición de humedad del suelo son los bloques de resistencia. Están basados en el principio de que la conductividad eléctrica es menor cuando decrece la humedad en el suelo. Aquí en este esquema, en este dibujo podemos ver estos bloques que se entierran en el suelo a diferentes profundidades. Hay una relación inversa entre la conductividad eléctrica y la resistencia. Esto quiere decir que a mayor humedad en el suelo, menor es la resistencia eléctrica. Los TDRs son instrumentos muy populares para medir la humedad del suelo. Este instrumento, estos TDRs, constan de varillas metálicas que se introducen en el suelo y un emisor receptor de pulsos magnéticos. Genera un pulso magnético y mide el tiempo que tarda en recorrer las varillas, que será mayor o menor según el contenido de humedad en el suelo. Otro método de medición de humedad del suelo son las ondas de neutrones. La sonda de neutrón contiene material radioactivo que emite neutrones en movimiento rápido. Este tipo de métodos están entrando en desuso por el peligro que representa para el operador. Los neutrones emitidos chocan con los hidrógenos del agua, que los paran y desvían. Algunos de los neutrones regresan a la probeta, donde son contados. Solo se cuentan los neutrones cuya velocidad ha sido reducida. A mayor número de neutrones retornados, mayor será el contenido de humedad. El movimiento del agua en el suelo. El agua se mueve debido a fuerzas de gravedad, osmosis y capilaridad, como hemos visto anteriormente. En cuanto al movimiento del agua en el suelo, se puede agrupar en dos tipos de flujo. Podemos tener un flujo saturado, que se mueve principalmente por la gravedad. Se produce percolación. La succión es débil, es menor a 0.3 bares, y el flujo no saturado, en este caso, predomina la capilaridad y la osmosis. El efecto de la gravedad es nula o es muy baja. La succión es mayor, es mayor a 0.3 bares, es decir que los sólidos del suelo están reteniendo esta agua. En estos dibujos que tenemos un suelo saturado donde todos los poros están llenos con agua, suelo no saturado. Aunque el suelo a primera vista nos parece que está totalmente seco, este suelo, con apariencia de estar seco, puede contener agua en forma de vapor. Factores que controlan el movimiento del agua en el suelo. Tenemos varios. Tenemos la textura, que es el porcentaje de arena, limo y arcilla en un suelo, la estructura del suelo, la cantidad de materia orgánica, la profundidad de capas que pueden haber en el suelo, como por ejemplo capas de turipán, fragipán, piedrado, capas de rocas u otras capas en el suelo, la cantidad de humedad del suelo, la temperatura del suelo. La textura en suelos de textura gruesa, el movimiento del agua es mucho mayor. En la arena, el movimiento del agua es más rápida. En suelos con buena estructura, por ejemplo en suelos con estructura granular, el movimiento del agua será mucho mayor. En suelos que tengan buen contenido de materia orgánica, también se moverán con mayor rapidez. En suelos que tengan capas endurecidas, por ejemplo, presentarán menor movimiento de agua. La cantidad previa de humedad del suelo también influye. Si el suelo al inicio está totalmente seco, el agua se moverá con mayor rapidez. La temperatura del agua del suelo también influye. En los suelos cálidos toman agua más rápidamente que los suelos fríos. Algunos otros conceptos relacionados al movimiento del agua en el suelo tenemos la infiltración. La infiltración se refiere a la entrada del agua en el suelo, y la tasa de infiltración es la cantidad de agua o altura de agua que entra
en el suelo por unidad de tiempo. Por ejemplo, se puede expresar en centímetros por hora, milímetros por minuto, ¿vale? Distancia recorrida del agua por unidad de tiempo. Aquí tenemos en este dibujo la superficie del suelo. Tenemos diferentes, al inicio tenemos una altura de agua, ¿vale?, en el tiempo cero, pero a medida que pasa el tiempo, por ejemplo una hora, esta altura de agua ha disminuido. A las 2 horas la altura de agua ha disminuido todavía mucho más, ya casi no queda agua. ¿Por qué? Porque el agua se ha infiltrado. Esto va a depender de los factores que he mencionado anteriormente, por ejemplo la textura del suelo, la estructura, el contenido de materia orgánica. Factores que influyen en la tasa de infiltración: tenemos la altura de agua sobre el suelo, el número y tamaño de los poros del suelo, el contenido de agua del suelo, el tipo de superficie del suelo. Por ejemplo, en cuanto a este último, si la superficie está sellada o por ejemplo que presenta costras, la tasa de infiltración será menor. ¿En cuáles suelos habrá una mayor tasa de infiltración? En los suelos arenosos. ¿Por qué? Porque estos suelos presentan poros más grandes. En cambio, en suelos de textura fina, por ejemplo suelos arcillosos, francoarcillosos, la tasa de infiltración es menor. ¿Por qué? Porque presentan poros más pequeños. En general, podemos decir que la tasa de infiltración está definida por esta fórmula. La tasa de infiltración es igual a la conductividad hidráulica multiplicada por la relación del potencial del suelo dividido en un determinado espacio, en una determinada distancia. La variación del potencial en un espacio determinado. La conductividad hidráulica es otro término que debemos conocer y se refiere a la habilidad de un suelo para conducir agua. Es una medida de las características únicas de cada tipo de suelo que afectan el flujo de agua. La conductividad hidráulica se mide en centímetros por hora. La conductividad hidráulica va a depender del contenido de agua del suelo y de la distribución del tamaño y la tortuosidad de los poros del suelo. En un suelo que tenga los poros muy tortuosos, el agua tardará más tiempo para recorrer una altura de agua. Tardará mucho más tiempo. ¿Por qué? Porque tiene que recorrer por todos esos callejones que podríamos decir que existen en el suelo, ¿vale?, que son los poros. El método de campo para medir la tasa de infiltración: tenemos el método del infiltrómetro de doble anillo. Aquí en esta representación podemos ver dos anillos de metal, un anillo de diámetro más pequeño y otro más grande. El pequeño está inserto dentro del cilindro mucho más grande. Se llena de agua el espacio entre el tubo más pequeño y el espacio más grande, el cilindro más grande, y también se llena de agua el cilindro más pequeño. A medida que pasa el tiempo, la altura de agua del cilindro más pequeño irá disminuyendo. La altura que se monitorea, que se controla, es la altura de agua que desciende en el cilindro más pequeño. Ahí vemos que según la textura del suelo, la tasa de infiltración es diferente. Aquí tenemos el tiempo desde el inicio de la aplicación de agua, minuto cero, y la tasa de infiltración. En el suelo arenoso, franco arenoso en este caso, la tasa de infiltración siempre es mucho mayor. En cambio en el suelo de arcilla, por ejemplo, al inicio, cuando el suelo está seco, la tasa de infiltración mayor, pero posteriormente a los pocos minutos la tasa de infiltración es mucho más lenta. Esto tiene que ver con los poros del suelo. Aquí tenemos los poros, que pueden ser macroporos, microporos. El agua fluirá más rápidamente por los espacios más grandes, por los poros más grandes, y quedará más retenido en aquellos espacios o en aquellos poros que son más pequeños. ¿Cuál es el origen de los poros? ¿Cómo se forman los poros?
del suelo. Pueden ser debido a las raíces, debido al decaimiento que estas raíces dejan estos canales. También puede ser por la acción de las lombrices y otros organismos que se entierran en el suelo y van haciendo túneles en el suelo. Puede ser por resecamiento del suelo, por ejemplo, a través de procesos de contracción y quebraduras en el suelo que pueden ir apareciendo estos poros. Por ciclos de congelamiento y descongelamiento, por ejemplo en los suelos vertisoles, con aquellas arcillas de tipo esmectitas o vermiculitas que van produciendo, en el caso anterior, en el caso del secamiento del suelo, también en el caso de la contracción, por ejemplo, y la expansión, con arcillas esmectitas o vermiculitas. Y ciclos de congelamiento se ocurre en lugares, obviamente, donde el suelo se llega a congelar. Puede haber ciclos de congelamiento y descongelamiento, y en este proceso pueden haber la formación de poros. Entonces, el origen de los poros puede ser de formas diversas: acción de raíces, acción de lombrices, secamiento del suelo y por ciclos de congelamiento y descongelamiento. ¿Qué tipos de poros del suelo existen? Existen poros pequeños llamados microporos. Estos microporos retienen muy bien el agua, sin embargo restringen la aireación. Y tenemos los poros más grandes, que se llaman macroporos, que son aquellos poros que tienen un diámetro mayor a 0.075 milímetros. Estos poros grandes retienen pobremente el agua, pero permiten el libre movimiento del aire. Recuerde que el suelo es un sistema de 3 fases. El aire del suelo, el aire del suelo que está conectado al aire de la atmósfera a través de los poros. La solución suelo, que es la fase líquida del suelo, es el solvente para las reacciones. Y tenemos los sólidos del suelo, que son básicamente el almacén de los nutrientes para las raíces. El agua, también en cuanto al comportamiento, a la profundidad que va llegando a medida que pasa el tiempo, lo podemos ver en este gráfico. Estas curvas se llaman frentes de humedecimiento. En la curva superior podemos ver que a diferentes profundidades el agua se va moviendo. En la curva superior vemos que a la primera hora de lluvia en este suelo hipotético, vemos que el frente de humedecimiento está en la parte superior. En cambio, a las 3 horas este frente se ha movido hacia una mayor profundidad. Tiene esta forma. Y si pasa todavía mucho más tiempo y suponiendo que haya una continua aportación de agua por la superficie, este frente llegará todavía mucho más bajo. Las tasas de infiltración. Podemos agrupar en varias categorías. Tenemos agua un suelo con una tasa muy baja de infiltración, definida cuando esta tasa es menor a 0.25 centímetros por hora. Infiltración baja de 0.25 a 1.25 centímetros por hora, media 1.25 a 2.5 centímetros por hora y alta mayor a 2.5 centímetros por hora, es decir, mayor a 25 milímetros por hora. Esto ocurre en suelos de contenido con arena. Que en la tasa de infiltración, en aquellos suelos que tengan una textura fina, tendrá una tasa de infiltración baja, y en aquellos suelos que tengan una textura más gruesa, como las arenas, tendrá una tasa de infiltración mucho mayor. Que tenemos algunos valores de referencia para diferentes tipos de suelos. Entonces, esto está expresado en milímetros por hora. Para arenas más de 25 milímetros por hora, y para los suelos francos entre un 10 a 20 milímetros por hora, es decir, 1 centímetro a 2 centímetros por hora, y para suelos arcillosos, que es mucho menor, entre 1 milímetro a 5 milímetros por hora. En cuanto a la composición de química del agua del suelo, el agua del suelo puede estar en forma líquida o como
vapor de agua, como lo he mencionado anteriormente. En forma líquida contiene una serie de elementos que están en solución que varían según el material parental que dio origen al suelo y según las condiciones climáticas o manejo que se le haya dado al suelo. Entre los elementos que encontramos en la solución suelo tenemos aniones y tenemos cationes. Por ejemplo, tenemos hidrógenos, tenemos potasios, calcios, magnesios, nitratos, nitritos, bicarbonatos, sulfatos, etc. La cantidad de estos elementos compuestos es variable en el suelo. A mayor concentración de solutos en la solución del suelo, aumenta la presión osmótica, lo que cambia la disponibilidad de agua para las plantas, como hemos visto cuando hemos hablado del tema de potencial del suelo. Las sales pueden impedir que muchos de estos elementos estén no disponibles para las raíces. El tipo de cationes presentes en la solución suelo influye en la fertilidad del suelo. ¿Qué factores determinan la cantidad de humedad del suelo? Tenemos varios. Entre estos tenemos la cantidad de precipitación, la cantidad de precipitación que una región tiene. Por ejemplo, aquí en la costa atlántica, la precipitación es de alrededor de 3.000 milímetros. También la tasa de infiltración, como hemos visto, es muy importante, la velocidad con la cual el agua se mueve en el suelo. La tasa de almacenamiento de agua del suelo, muy relacionado a la textura. La tasa de evaporación. Si estamos en un lugar muy caliente, la tasa de evaporación será mayor y quedará poca agua en el suelo. La altura del nivel freático también es importante. La tasa al cual el agua se mueve en el suelo. Cantidad, tipo de vegetación. Esto tiene que ver mucho con la evapotranspiración. ¿De qué manera podemos aumentar la cantidad de agua para las plantas? Se puede mejorar la capacidad de almacenamiento aumentando el contenido de materia orgánica, por ejemplo, incorporando abonos orgánicos y otras fuentes orgánicas al suelo. Reducir la evaporación. Por ejemplo, en la parcela que ustedes tienen en suelos, si el suelo está desprotegido, al agregar una capa de mulch, una capa de residuos orgánicos, podríamos reducir la evaporación, la pérdida de agua del suelo. También se pueden establecer otros cultivos de contorno, cultivos de cobertura. Cualquier aporte de materia orgánica al suelo mejora la cantidad de agua en el suelo. Puede ser, como he dicho, una capa de mulch, una capa de cobertura de residuos orgánicos sobre la superficie, o incorporando o favoreciendo el contenido de materia orgánica en el perfil del suelo. En cuanto al aire del suelo, el suelo está en contacto con la atmósfera a través, por ejemplo, los poros del suelo están conectados con la atmósfera. ¿Qué gases hay? Tenemos múltiples gases tanto en la atmósfera como en el suelo. La concentración de oxígeno en la atmósfera es mucho mayor que la cantidad de oxígeno que hay en los poros del suelo. Por lo tanto, el oxígeno fluirá siempre desde una zona donde hay más concentración hasta una zona donde haya menos concentración. Al contrario sucede con el CO2. Donde hay más CO2, encontramos más CO2 en los poros del suelo que en la atmósfera. Por lo tanto, el flujo será desde el suelo hacia la atmósfera. Entonces, entre el agua y el aire del suelo se establecen relaciones recíprocas e inversas. Esto quiere decir que a mayor cantidad de agua habrá menor cantidad de aire y viceversa. No podemos tener un máximo de agua o un máximo de aire, sino que entre ambas componentes del suelo existen relaciones recíprocas y inversas. Un suelo bien aireado es aquel en el cual los gases del suelo están disponibles en suficiente cantidad y en proporciones adecuadas para promover tasas óptimas en los procesos metabólicos esenciales de esos organismos. El aire del suelo no es idéntico, como he dicho antes, al aire de la atmósfera. ¿Debido a qué? Debido a la respiración biológica. Los organismos del suelo consumen oxígeno y producen dióxido de carbono. Esto es
algo que continuamente está ocurriendo en el suelo. En esta tabla podemos ver la composición o la comparación del aire exterior y el aire del suelo. Vemos que la diferencia mayor encontramos en cuanto a la cantidad de CO2 en el aire, en la atmósfera. Encontramos que es de 0.03% y en el aire del suelo es mucho mayor, 0.2. Hay alrededor de 7 veces más CO2 en el suelo, en el aire del suelo, que en el aire de la atmósfera. En los otros componentes es relativamente similar. El movimiento del aire, cómo se mueve el aire, podemos entre el suelo y la atmósfera, se mueve a través de dos mecanismos, como son, primero, la difusión, que se refiere a las moléculas desde una zona de alta concentración hacia una zona de baja concentración. La tasa de difusión depende del contenido de humedad del suelo, del tamaño y número de poros, continuidad de poros y la temperatura del suelo. Es el mecanismo más importante. Difusión, repito, es el movimiento desde una zona de alta concentración hacia una zona de baja concentración. En el caso del oxígeno y del CO2, hemos visto que el oxígeno fluye desde la atmósfera hacia el suelo y lo contrario sucede con el CO2, que se mueve desde el suelo hacia la atmósfera. El otro tipo de movimiento de aire es a través del flujo de masa. Este tipo de movimiento ocurre por desplazamiento, es decir, expulsión de aire cuando llueve o cuando se riega. Puede también ocurrir expansión por aumento de temperatura, entrada y salida de aire del suelo. Aquí en este dibujo podemos ver un suelo húmedo, cuando por riego, por goteo, el agua está entrando en el suelo, consecuentemente está desplazando el aire que había inicialmente en ese suelo. Hay una expulsión del aire por parte del agua. La relación aire-agua. Los suelos saturados no tienen aire en sus poros. No tienen aire en sus poros. La saturación puede ser temporal y permanente. La saturación cuando acabamos de regar o cuando acaba de llover es total, hay una saturación total, pero a medida que pasan las horas esta saturación va disminuyendo. Entonces hablamos de una saturación temporal. Los microorganismos aeróbicos requieren oxígeno y producen CO2. Los microorganismos anaeróbicos, en cambio, no requieren oxígeno para vivir. Producen metano, óxido nitroso, ácido sulfídrico. Estos microorganismos anaeróbicos pueden utilizar otros compuestos como fuente de energía y producen metano, óxido nitroso, ácido sulfídrico. Aquí tenemos un pequeño quiz. Vamos a tomar un momento. Usted puede detener este video y tratar de contestar a estas preguntas. Explica el tipo de relación que existe entre el tipo de agua y aire del suelo. ¿Qué tipo de relación existirá? Pregunta 2. ¿Cuál es la diferencia más significativa entre la composición del aire de la atmósfera y el aire del suelo? ¿Y cuál es la razón o causa principal? ¿Cuál será? Número 3. Describa brevemente los mecanismos de movimiento del aire del suelo, los que acabamos de ver. En cuanto al potencial redox, ¿qué es el potencial redox? El potencial redox de una sustancia es el potencial que tiene una sustancia para aceptar o donar electrones. Afecta a aquellos elementos que tienen dos o más estados de oxidación, como por ejemplo oxígeno, carbono, nitrógeno, azufre, hierro, manganeso, cobre. Es el potencial de una sustancia para aceptar o donar electrones. El potencial redox representamos o se escribe con una E mayúscula y una H minúscula. Redox viene de dos palabras que son la reducción y la oxidación. ¿Qué es la reducción? La reducción, en la reducción el número de oxidación se reduce.
Esto se logra agregando electrones. Los electrones, al ser negativos, reducen el número total de oxidación del átomo que recibe los electrones. En cambio, ¿qué es la oxidación? La oxidación, en la oxidación, el número de oxidación del átomo aumenta durante la oxidación. Esto se logra al remover electrones. Los electrones, al ser negativos, hacen que los átomos que perdieron sus electrones sean más positivos. La oxidación es el proceso inverso a la reducción. En un suelo, ambos procesos ocurren simultáneamente, ocurren al mismo tiempo. Para acordarnos, podríamos usar esta expresión que dice Leo hace Ger, el león hace Ger. Leo viene de la palabra en inglés, loss of electrons, es decir, pérdida de electrones, es oxidación. Y Ger, ganancia de electrones, es reducción. Quizás les ayuda a acordarse. León hace Ger. Loss of electrons, y Ger, ganancia de electrones, es reducción. El redox de un suelo es su capacidad oxidativa o reductiva. Depende principalmente de la aireación y del pH. Depende principalmente de la aireación y del pH. Estos a su vez determinan el tipo de organismos que van a encontrarse en el suelo y el tipo de reacciones que ocurren en el suelo. Muy importante. Okay. Aquí en estas reacciones podemos ver cómo los átomos van cambiando de un estado oxidativo a otro estado oxidativo. Por ejemplo, el sodio, vemos que tiene un estado oxidativo inicial de 0, pasa a tener un estado oxidativo de una carga más 1, ¿vale? El sodio, en este caso, es oxidado, ¿vale? Aquí ha ocurrido una pérdida de electrones. En cambio, con el cloro pasa lo mismo, ¿okay? Sin embargo, aquí con el cloro es reducido. Lo que ha ocurrido es una ganancia de electrones, es decir, ha habido una reducción del cloro. En cambio, aquí hemos tenido una oxidación del sodio. Otros términos muy relacionados a redox son el agente oxidante. Es la sustancia que oxida a algún otro, queda reducida en el proceso. En cambio, el agente reductor es la sustancia que reduce a algún otro en el proceso, es oxidado. Para acordarse, podemos utilizar esta frase: el agente oxidante se reduce y el agente reductor se oxida. Aquí tenemos en estas representaciones de átomos. Este átomo A al inicio tiene electrones, pero pierde sus electrones. Entonces, el átomo A es oxidado. En cambio, el átomo B inicialmente no tiene electrones, pero luego gana los electrones. Y entonces decimos que el átomo B se ha reducido. El átomo A es el agente reductor y el B es el agente oxidante. Aquí tenemos otra frase que dice, para acordarnos, que el agente oxidante se reduce y el agente reductor se oxida. En el suelo, en condiciones aeróbicas, es decir, en presencia de oxígeno, la principal materia reductora es la materia orgánica y el principal agente oxidante es el oxígeno. Los organismos son los que realizan la descomposición de la materia orgánica. Recordemos siempre que los procesos de oxidación y reducción ocurren simultáneamente. En la siguiente quiz, a ver si vamos aprendiendo, en la siguiente reacción, ¿cuál es el agente oxidante y cuál el reductor? ¿Podría usted decir cuál es el agente que se reduce y cuál es el compuesto que se oxida? Puede hacer una pausa en el video y tratar de contestarlo, que luego yo pondré la respuesta. La respuesta lo tenemos aquí. El agente oxidante es el oxígeno y el reductor es la glucosa. El oxígeno se reduce, entonces es el agente oxidante. La glucosa, en cambio, se oxida, entonces
es un agente reductor. Okay. Estos procesos de oxidación-reducción son reacciones, como lo he dicho antes, que van a la par, son simultáneos. Un electrón no existe libremente en la naturaleza. Tiene que haber algún átomo que gana electrones y algún átomo que pierde electrones. Okay. Esta reacción produce electricidad, que es un potencial. El potencial redox se mide en voltios o milivoltios. Los organismos lo que tratan de conseguir es energía. En esta reacción que acabamos de ver, es una reacción muy común en el suelo, donde tenemos carbohidratos, tenemos oxígeno, tenemos la producción de CO2 y agua. Esta reacción produce una cantidad de energía. La cantidad de energía producida en esta reacción es de 1.229 voltios. Esta energía los microorganismos lo utilizarán para producir ATP. ¿Por qué es importante el redox? Es muy importante para el proceso de la meteorización de las rocas. También es importante para la biodisponibilidad de varios elementos nutritivos vía la modificación del pH del suelo. ¿Qué sucede en condiciones en oxígeno? En condiciones anaeróbicas, en vez de oxígeno, los microorganismos usan otros elementos como aceptor de electrones. Como no hay oxígeno, entonces los microorganismos del suelo utilizan otros elementos como aceptor de electrones. El orden es el que vemos aquí. Si hubiese oxígeno, obviamente el oxígeno es utilizado. Si no hay oxígeno, el siguiente en ser utilizado es el nitrógeno, luego el manganeso, luego el hierro, el azufre y finalmente el carbón, en esa secuencia. Cuando aumenta la concentración de oxígeno, la actividad redox aumenta. Cuando se seca el suelo, el hierro con carga 2 pasa a hierro con carga 3. El hierro con carga 3 tiene más capacidad para aceptar electrones. Pero en condiciones anaeróbicas, los microbios utilizan el hierro 3 como aceptor de electrones. Entonces ocurre el siguiente cambio. El hierro 3 pasa a hierro 2. Aquí el hierro 2 es móvil. En el suelo el hierro 2, el hierro reducido, es móvil y se lava fácilmente. Por eso expone el color de los minerales del suelo. Por ejemplo, el color rojizo en los suelos. Como he indicado anteriormente, que el potencial redox se escribe con las letras E mayúscula, H, ¿vale? Y los valores del potencial redox pueden caracterizarse según sus condiciones. Por ejemplo, un valor de 0.4 a 0.6 voltios nos indica que son suelos con buen drenaje. De 0.3 a 0.35 voltios nos indica que es un suelo inundado, que hay oxígeno reducido. Y un valor de 0.25 a un valor de menos 0.3 voltios es un suelo que está continuamente inundado, un suelo saturado continuamente. El comportamiento del oxígeno del suelo y el potencial redox, ¿qué relación hay? Vemos que hay una relación positiva entre ambos. En este gráfico podemos ver en el eje X los días en que se permite que el suelo se seque, y en el eje Y tenemos la cantidad de oxígeno en el aire del suelo. Vemos que a medida que el suelo se va secando, la cantidad de oxígeno en el aire va aumentando. Y en la curva superior vemos que el potencial redox también va aumentando. Al haber más oxígeno en el suelo, el potencial redox en el suelo también aumenta. Okay. Aquí tenemos otro quiz. Igualmente tome un momento de tiempo y escoja la opción más adecuada. Okay. Pregunta 2. Entre el agua y el aire del suelo se establecen relaciones. ¿Qué tipo de relaciones serán? Son relaciones recíprocas e inversas. Okay. Pregunta número 3. ¿Cuál es la principal diferencia entre la composición del aire del suelo y el aire de la troposfera?
¿Cuál es la respuesta? La principal diferencia es con el CO2. Como lo hemos visto, la cantidad de CO2 en el suelo es alrededor de 7 veces más que en la atmósfera. Pregunta número 4. Los microorganismos requieren oxígeno y producen. ¿Cuál será la mejor opción? ¿Cuál fue su respuesta? Si fue la C, está correcto. Entonces la respuesta es la opción C. Los microorganismos aeróbicos requieren oxígeno y producen CO2. Pregunta 5. El redox depende de. ¿Cuál es la mejor opción? La mejor opción es el inciso A. El redox depende de la aireación y el pH. Indicar si es falso o verdadero. La siguiente expresión. El principal agente reductor en el suelo es la materia orgánica. ¿Falso o verdadero? Verdadero es la respuesta. 7. ¿Falso o verdadero? El principal agente oxidante en el suelo es el oxígeno. Esta es verdadera. Okay. Los diferentes compuestos que encontramos en el suelo, okay, pueden ir cambiando de una forma a otra forma, de una forma oxidada a una forma reducida. Aquí tenemos las diferentes formas en que encontramos esos compuestos. Por ejemplo, para el oxígeno, en la tabla podemos ver su forma oxidada es el oxígeno, su forma reducida es el agua. En cuanto al nitrógeno, el nitrato es la forma oxidada y el gas N2 es la forma reducida. En cuanto al manganeso 4, la forma oxidada, manganeso 2, forma reducida. En cuanto al hierro 3, forma oxidada, y hierro 2 es la forma reducida. Okay. En condiciones de mala aireación se favorecen las formas reducidas. Las formas preferidas por la planta son las formas oxidadas. El suelo se vuelve anaeróbico y los microorganismos pueden utilizar otras sustancias como aceptores de electrones, aceptores terminales de energía, como lo he dicho anteriormente. Cuando el suelo se vuelve anaeróbico, en vez de oxígeno, los microorganismos del suelo terminan de utilizar otros compuestos en el suelo. ¿Cuál es la importancia ecológica de la aireación del suelo? Es importante para la degradación de la materia orgánica. Es rápida en condiciones aeróbicas, en condiciones cuando hay oxígeno en el suelo. En condiciones anaeróbicas, en cambio, puede haber producción de subproductos tóxicos que podría acumularse en el suelo, por ejemplo, gas etileno, otros compuestos como alcoholes, ácidos orgánicos que podrían ser tóxicos para las plantas o para otros organismos del suelo. El redox de elementos influye en los nutrientes, en la disponibilidad de nutrientes. Como he dicho antes, las plantas prefieren los elementos en formas oxidadas. También influye en la presencia de elementos tóxicos. También el redox influye en el color del suelo. Por ejemplo, con el caso del hierro, si tenemos hierro 2 o hierro 3, en caso de hierro 3, que es la forma oxidada, el color del suelo será más rojizo. También influye en la producción de metano, que puede ser tóxico. Y el redox influye en el crecimiento de las plantas. El oxígeno es muy importante que esté en el suelo. Ejemplos en cuanto a la coloración del suelo: colores rojizos, colores amarillos o cafés nos indican una buena aireación. En cambio, colores grises, azules o verduzcos nos indican condiciones de mal drenaje.
Generalmente esto se debe a la oxidación del hierro y el manganeso. Por ejemplo, los óxidos del manganeso son negros en mal drenaje, pero blancos en buen drenaje. Okay. La coloración del suelo entonces nos muestra el estado de aireación del suelo. Factores que afectan la aireación del suelo. Tenemos entonces el primero, el drenaje. Aquí viene la importancia de los macroporos para la buena aireación. Tenemos la tasa de respiración. ¿Qué prácticas de manejo de suelo pueden alterar la composición del suelo? Okay. ¿Podría pensar usted en algunas prácticas de manejo que pueden alterar la composición del aire del suelo? Okay. También influye si comparamos el subsuelo con la capa superficial, porque el subsuelo tiene menos concentración de oxígeno que la capa más superficial del suelo. ¿Por qué podría ser? También la diversa heterogeneidad del suelo. ¿Cómo se pueden cambiar las concentraciones de CO2 y oxígeno dentro del perfil del suelo? ¿Qué efecto tendría el arado en la aireación? Okay. Estos son diferentes factores que usted podría analizar, de estos diferentes factores que modifican la aireación del suelo. Okay. Solicitaré un trabajo sobre estos factores, okay, que se comunicará a través del campus virtual. ¿Qué problemas pueden haber con la mala aireación? Para obtener una buena aireación, un suelo debe tener las siguientes características: tener suficiente espacio para el aire. La cantidad de agua determinará la cantidad de aire presente. Luego también las condiciones que favorezcan el movimiento hacia adentro o hacia afuera del aire de esos espacios. Por ejemplo, la cantidad de intercambio de aire. ¿Okay? Para tener una buena aireación de un suelo también debe tener lo que se requiere es que el oxígeno de la atmósfera entre en el suelo y que el CO2 del suelo salga hacia la atmósfera. Tiene que haber un buen intercambio de gases. ¿Okay? Con esto hemos terminado al final de este tema, de agua del suelo. Y muchas gracias por su atención.